tenemos una laptop Acer del año 2004 en buenas condiciones. Se trata de una Acer TravelMate 2350, la cual cuenta con todas sus calcomanías y su teclado en buenas condiciones. Como podrá notar, las pantallas de esos entonces eran casi cuadradas, su distancia es de 30 centímetros por 23 centímetros y la pantalla se podía doblar horizontalmente perfectamente para que pudiera verse por otras personas en una mesa. Periféricos, bueno, solo teníamos lo que viene siendo el VGA, no existía el HDMI para ese entonces. Tenemos dos conexiones de USB, la conexión RJ11 como el teléfono y el RJ45 para el Ethernet, y estaba la opción para poner un conector DB25 para lo que viene siendo el puerto paralelo de las impresoras. Y del otro lado tenemos una conexión USB y la conexión para el micrófono y la diadema de los auriculares, y un botón que era especialmente para poder prender y apagar el Wi-Fi, el wireless, ya sea su modo avión o modo no avión, para poder conectarse al Wi-Fi del internet. Y esta cosa que la verdad no tengo idea de qué era, parecía que estamos aquí y sería como para meter un tipo de tarjetas, pero la verdad no sé para qué puede hacer esto. Si tú lo sabes, ahí apóyame en tus comentarios para saber a qué se refería esta ranura. Se mete aquí esto y listo. El sensor de si la pantalla está abierta o cerrada venía siendo este pequeño pivotito de goma. Ya se sumía y ya se daba cuenta si se apagaba o no el display. Desde entonces la laptop solo contaban con 60 GB de memoria interna, hard disk drive, tenía su lector CD de CD y 512 megas de RAM, ¿sí? Menos de 1 GB de RAM, o sea 512 megas de RAM de la DDR1, y un procesador Intel Celeron de 1.4 GHz. Por la parte inferior teníamos el acceso a la unidad de CD, DVD-ROM, y por acá teníamos lo que es siendo la batería que se podía extraer fácilmente. Damos la vuelta y nos decía que tenemos unas baterías de ese entonces de 14.8 voltios a 2150 mAh, y pues eran ya baterías de litio-ion. Y por este otro lado tenemos el compartimiento para poder entrar las memorias DDR y poder expandírsela. Bien, aquí vienen las dos ranuras para la expansión de memoria RAM, y originalmente venía con dos memorias más pequeñas, y actualmente quedó con una memoria de 1 GB de RAM DDR1. Para poder abrir la tapa de la laptop, la pantalla tenía un seguro, o sea, si la queremos levantar no abría, le quitamos el seguro y ya podemos levantar. Igual para cerrarla. Esto ya la tengo conectándose a la luz y ya está cargando la batería, está prendiendo un poquito, hay su LED aquí adelante y procedemos a prenderla. Casi 1 GB de RAM, eso era lo que tenía entonces. Ahí encendíamos el Wi-Fi, ahí lo apagábamos, y para abrir el CD-ROM presionamos este pequeño botón de aquí y se abría. Bueno, y la diferencia de un CD que puede reproducir a 1411 kilobytes por segundo, un archivo MP3 anda en los 320 con mejor calidad. Entonces sí hay una gran diferencia en un archivo MP3 a un archivo de CD. Espero te haya gustado el video. Deja tus comentarios abajo y si te sirvió esta información, dale like. Apóyame en darle clic en suscribir. Asimismo, te invito a que visites mi canal. Tal vez alguno de mis videos pueda servirte de ayuda. Así que dale like, pregunta, comenta y hasta la próxima.